¿Por qué algunas oraciones parecen no ser escuchadas? Muchas veces clamamos a Dios con fe, pero sentimos que el cielo permanece en silencio. Sin embargo, la Biblia nos da una clave esencial en Isaías 59, 2. Son sus iniquidades las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar. Dios no ignora nuestras oraciones, pero hay barreras espirituales que pueden impedir que su respuesta llegue a nosotros. Hoy exploraremos aquellas actitudes y errores que pueden estar bloqueando la manifestación de sus promesas en tu vida. No es que Dios no quiera bendecirte, sino que muchas veces somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, cerramos la puerta a su intervención. Pero hay esperanza. Cuando identificamos lo que nos aleja de Él, podemos corregirlo y restaurar nuestra comunión. ¿Estás listo para descubrir qué impide que Dios responda a tus oraciones? Dios nos ha dado un canal directo para comunicarnos con Él, un privilegio que muchos desean experimentar con mayor claridad. Oramos, clamamos, pedimos respuestas, pero a veces pareciera que el cielo guarda silencio. ¿Por qué algunas oraciones parecen no llegar a su trono? ¿Qué está bloqueando la respuesta que tanto esperamos? La Biblia nos revela que hay obstáculos espirituales que pueden impedir que Dios actúe en nuestras vidas, y uno de los más poderosos es el pecado no confesado. En Isaías 59, 2 encontramos una advertencia que no podemos ignorar. Son sus iniquidades las que lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar. Esta verdad es impactante, pero también nos ofrece una clave fundamental para desbloquear la intervención divina. Si nuestras oraciones no están siendo respondidas, lo primero que debemos hacer es examinar nuestro corazón, porque el pecado sin arrepentimiento levanta un muro entre nosotros y el Creador. Desde el principio de los tiempos, el pecado ha sido la causa de la separación entre Dios y la humanidad. Adán y Eva caminaron en comunión perfecta con el Señor hasta el momento en que desobedecieron su mandato. Génesis 3:8 nos dice que después de pecar, oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto con el fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque el pecado introduce vergüenza, miedo y distancia. Desde ese momento, la humanidad ha luchado con las consecuencias de esta desconexión. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado el arrepentimiento como una puerta de regreso a su presencia. Muchos oran con fervor, pidiendo sanidad, restauración, dirección o provisión, pero no han confrontado las áreas de su vida que están en desobediencia. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este principio es claro. Antes de buscar la bendición de Dios, debemos asegurarnos de que nuestro corazón está limpio. Si hay pecado en nuestra vida que no hemos confesado, si hemos hecho daño a otros y no hemos buscado reconciliación, nuestras oraciones pueden ser estériles. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia del rey Saúl. Dios lo había elegido para gobernar Israel, le había dado autoridad y le había hablado directamente a través del profeta Samuel. Sin embargo, Saúl cayó en un patrón de desobediencia y autosuficiencia, creyendo que podía actuar según su propio criterio en lugar de seguir las instrucciones divinas. En 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel le confronta con palabras contundentes. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros, porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la arrogancia como iniquidad e idolatría. Saúl pensó que podía seguir ofreciendo sacrificios a Dios
mientras continuaba desobedeciendo su palabra. Pero el Señor no se agrada de los rituales vacíos. Él busca corazones verdaderamente rendidos. Como resultado de su pecado, Dios dejó de responderle y su reinado terminó en tragedia. Hoy en día, esto sigue ocurriendo. Muchas personas claman a Dios en tiempos de crisis, pero llevan una vida que no está alineada con sus principios. Se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas, sin darse cuenta de que su propia desobediencia ha cerrado las puertas del cielo. En Proverbios 28:9 se nos advierte: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No basta con orar, necesitamos vivir en obediencia. Si nuestra relación con Dios se ha vuelto fría, si sentimos que nuestras palabras se pierden en el aire, es momento de hacer una evaluación sincera. La historia de David nos ofrece un poderoso contraste. A diferencia de Saúl, David fue un hombre que, aunque cometió errores graves, siempre tuvo un corazón dispuesto a reconocer su pecado y buscar la restauración de Dios. Después de su caída con Betsabé, David experimentó el peso del silencio divino. En el Salmo 32, 3-5, él mismo describe lo que sintió. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Entonces te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Me dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David comprendió algo que muchos aún no han entendido. La confesión y el arrepentimiento son la llave que nos devuelve la conexión con Dios. El problema es que muchas personas creen que pueden justificar su pecado. Se dicen a sí mismas que lo que hacen no es tan grave, que Dios es misericordioso y lo pasará por alto. Pero la Escritura nos muestra que Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6:7 se nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si sembramos desobediencia, cosecharemos distanciamiento espiritual. Si sembramos hipocresía, cosecharemos frustración en nuestra vida de oración. Pero si sembramos arrepentimiento genuino, cosecharemos restauración. El profeta Isaías nos da un mensaje de esperanza. En Isaías 1:18, Dios nos dice: vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios no está buscando castigarnos, Él anhela restaurarnos. Pero esta restauración solo viene cuando reconocemos nuestras fallas y nos volvemos a Él con un corazón sincero. A lo largo de la Biblia, vemos este patrón repetirse una y otra vez. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios y caía en pecado, sus oraciones quedaban sin respuesta. Pero cuando se humillaban, se arrepentían y volvían a buscar su rostro, el Señor intervenía con poder. En 2 Crónicas 7:14 se nos da una promesa que sigue vigente hoy. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El arrepentimiento no es solo una emoción momentánea, es un cambio de dirección. No basta con decir: Señor, perdóname, y seguir viviendo de la misma manera. La verdadera conversión se refleja en un estilo de vida que busca agradar a Dios en todo momento. Cuando dejamos de justificar el pecado, cuando elegimos vivir en santidad, nuestras oraciones recuperan poder. Si has estado orando y sientes que Dios no responde, pregúntate: ¿hay algo en mi vida que debo confesar? ¿He permitido que el pecado se convierta en un obstáculo entre Dios y yo? No ignores la voz del Espíritu Santo. Si hoy sientes convicción en tu corazón, esta es tu oportunidad de restaurar tu relación con Dios. No permitas que nada impida que tus oraciones lleguen a su trono.
Él está listo para escucharte, pero primero, asegúrate de que nada esté bloqueando su respuesta. Las oraciones son el puente entre Dios y el hombre, el canal a través del cual expresamos nuestras necesidades, anhelos y alabanzas. Sin embargo, hay peticiones que parecen quedar sin respuesta, clamores que no reciben eco en el cielo. Más allá del pecado no confesado, otro factor que puede cerrar las puertas de la bendición es la intención con la que oramos. Dios no solo escucha nuestras palabras, Él examina el corazón detrás de ellas. En Santiago 4:3 encontramos una advertencia clara. Piden y no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esta declaración revela un principio inquebrantable del reino de Dios. No todas las oraciones son respondidas porque no todas nacen de un deseo alineado con su voluntad. Desde el principio, la humanidad ha luchado con el deseo de utilizar a Dios como un medio para cumplir sus propios planes en lugar de someterse a los de Él. La Biblia está llena de ejemplos de personas que oraron con intenciones egoístas y no obtuvieron la respuesta que esperaban. En los días de Jesús, muchos lo seguían, pero no porque realmente quisieran conocer la verdad, sino porque buscaban pan y milagros. En Juan 6:26, Él confrontó esta actitud diciendo: «En verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron de los panes y quedaron saciados». Estas palabras exponen la realidad de muchos corazones que buscan a Dios solo por lo que pueden obtener de Él, y no por un deseo genuino de acercarse a su presencia. El egoísmo en la oración se manifiesta de diversas formas. Algunos buscan bendiciones materiales sin importarles el propósito divino detrás de ellas. Otros piden éxito y reconocimiento sin considerar cómo eso glorificará a Dios. Incluso dentro de la comunidad de fe, hay quienes oran para que Dios exalte su nombre y les dé influencia, no para servir, sino para ser vistos. Jesús enseñó en Mateo 6:5 que la oración no debe ser un acto de autopromoción. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Quien ora buscando la aprobación de los hombres ha recibido lo que deseaba, pero no la respuesta de Dios. Otro ejemplo de oraciones egoístas lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18:11-12, el fariseo se presenta ante Dios exaltando su propia justicia, diciendo: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano». Su oración no era una expresión de humildad ni un clamor sincero, sino una exhibición de su aparente rectitud. En contraste, el publicano, reconociendo su necesidad de Dios, simplemente clamó: «Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador». Lucas 18:13. Jesús dejó en claro cuál de los dos fue justificado: el que oró con un corazón sincero. La actitud con la que nos acercamos a Dios determina la eficacia de nuestras oraciones. La Escritura nos enseña que debemos orar con fe, pero también con sumisión a la voluntad divina. En 1 Juan 5:14 se nos dice: «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye». Esto significa que, aunque presentemos nuestras peticiones con sinceridad, si no están alineadas con sus planes, no recibirán respuesta. Jesús mismo modeló esta actitud en Getsemaní cuando oró diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su oración fue escuchada, pero la respuesta de Dios no fue la liberación del sufrimiento, sino la fortaleza para cumplir su propósito. Los deseos desordenados pueden distorsionar nuestra manera de orar.
La Biblia nos muestra casos de personas que pidieron con insistencia algo que no estaba en el plan de Dios y terminaron enfrentando las consecuencias. En Números 11, el pueblo de Israel se quejó porque, aunque Dios los sustentaba con maná, anhelaban la carne que comían en Egipto. En su descontento, clamaron exigiendo más que lo que Dios había provisto. Finalmente, Él les concedió su deseo, pero con un alto precio. El Señor les dio carne hasta que les salió por la nariz y les causó repugnancia porque rechazaron al Señor. Números 11:20. Lo que parecía una bendición se convirtió en una lección sobre los peligros de insistir en obtener lo que Dios no ha ordenado. El apóstol Pablo nos advierte en Filipenses 4:6 que nuestras peticiones deben ir acompañadas de gratitud. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud nos protege del egoísmo, porque nos recuerda que todo lo que recibimos viene de la mano de Dios y que su voluntad es mejor que la nuestra. Cuando oramos con un corazón agradecido, dejamos de ver a Dios como un medio para alcanzar nuestros deseos y comenzamos a buscarlo por lo que Él es. En Santiago 1:5 se nos da una instrucción clara sobre cómo pedir correctamente. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Él da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. La sabiduría nos ayuda a discernir qué peticiones son realmente necesarias y cuáles nacen de motivaciones equivocadas. Si oramos con la guía del Espíritu Santo, nuestras peticiones estarán alineadas con la voluntad de Dios y, por lo tanto, serán respondidas. La actitud correcta en la oración no solo trae respuestas, sino que también transforma nuestro carácter. En Mateo 6:33, Jesús nos da la clave para una vida de oración efectiva. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando nuestra prioridad es la gloria de Dios y no nuestra propia satisfacción, nuestras oraciones reflejan su propósito. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos, pero siempre apunta a lo que es mejor para nuestra vida eterna. En Romanos 8:28 se nos recuerda que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A veces, la respuesta a nuestra oración no es un sí, sino un espera o incluso un no, porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Una oración centrada en Dios es aquella que reconoce su soberanía y confía en su tiempo. En Jeremías 29:11, el Señor declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Cuando oramos con la seguridad de que su voluntad es perfecta, nuestras peticiones dejan de ser una lista de deseos y se convierten en un acto de comunión profunda con Él. Los que buscan a Dios solo por lo que pueden recibir nunca experimentarán la plenitud de su presencia. Pero aquellos que lo buscan por lo que Él es, encuentran en Él todo lo que necesitan. Dios responde las oraciones de los que confían en Él y se rinden a su voluntad, porque su propósito es mayor que cualquier deseo pasajero. La oración es un acto de confianza, un reflejo de la fe que una persona tiene en Dios. Sin embargo, muchas veces, aunque las palabras sean pronunciadas con insistencia, falta la certeza en el corazón. La Biblia deja claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo afirma sin reservas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta declaración no deja espacio para la duda. Dios responde a quienes confían plenamente en Él, a quienes creen en su poder y en su fidelidad. La falta de fe no solo impide que una oración sea efectiva, sino que también revela un corazón que no ha aprendido a descansar en la soberanía divina.
A lo largo de las Escrituras, la fe es presentada como el requisito fundamental para ver la manifestación del poder de Dios. Jesús lo enseñó una y otra vez. En Marcos 11:24 dijo: Por tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les vendrá. No dijo que debían esperar a ver para creer, sino que debían creer antes de recibir. Esta es la esencia de la verdadera fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, muchos oran sin esta seguridad. Sus labios pronuncian peticiones, pero sus corazones están llenos de dudas. Esta es la razón por la que sus oraciones no son contestadas. En Mateo 14, 28, 31, Pedro vivió una experiencia que ilustra cómo la fe sostiene la respuesta de Dios y cómo la duda la interrumpe. Cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, pidió un milagro. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dio la orden y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando quitó su mirada del Maestro y puso su atención en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Su problema no fue la tormenta, sino su falta de fe. Jesús le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda lo llevó de la victoria a la desesperación en un instante. La fe no se trata solo de creer que Dios existe, sino de estar convencidos de que Él es capaz de cumplir su palabra. En Romanos 4, 20, 21, se describe la fe de Abraham con una afirmación poderosa. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No fue la cantidad de veces que oró lo que hizo que la promesa se cumpliera, sino su confianza en que Dios haría lo que había dicho. El problema con la falta de fe es que revela un corazón que aún no ha aprendido a confiar en Dios. En Santiago 1, 6, 7 se advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda desestabiliza, debilita la oración y la convierte en un acto sin poder. Los discípulos enfrentaron esta misma lucha. En Mateo 17, 19, 20, le preguntaron a Jesús por qué no habían podido expulsar un demonio. Su respuesta fue directa: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. No era la cantidad de fe lo que importaba, sino su calidad. Una fe genuina, aunque sea pequeña, tiene más poder que una fe superficial. La incredulidad no solo afecta la vida personal, sino que también limita la obra de Dios en una comunidad. En Marcos 6, 5, 6, se narra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad de ellos. Su poder no había disminuido, pero la falta de fe de la gente impidió que experimentaran su gloria. Esta verdad sigue vigente. Muchas oraciones no son respondidas porque están rodeadas de duda y escepticismo. Las promesas de Dios son inquebrantables, pero deben ser recibidas con fe. En Números 23:19 se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Quienes creen en esta verdad oran con la certeza de que Dios cumplirá su palabra en el tiempo perfecto. La fe es el motor de una oración efectiva. Jesús enseñó en Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La clave no está en repetir muchas palabras, sino en permanecer en Él, en confiar plenamente en su voluntad y en su fidelidad. La Escritura muestra que la fe no es un sentimiento, sino una decisión. En Habacuc 3:17, 18
se encuentra una de las declaraciones más poderosas de confianza en Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den alimento, aunque el rebaño sea quitado de la majada, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la fe que Dios busca, una fe que no depende de las circunstancias, sino que se sostiene en la certeza de que Él es fiel. La falta de fe también se manifiesta cuando las personas oran y, al mismo tiempo, buscan soluciones humanas porque no confían en que Dios actuará. En 2 Reyes 1, 2, 2, 4, se relata que el rey Ocosías, tras haber sufrido un accidente, envió mensajeros a consultar a dioses paganos sobre su destino en lugar de acudir a Dios. El profeta Elías fue enviado a confrontarlo con una pregunta que sigue siendo relevante. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Su falta de confianza en el Señor le costó la vida. El principio es el mismo. Dios espera que su pueblo confíe en Él por encima de cualquier otra cosa. En Jeremías 17, 5, 7, hay una advertencia y una promesa. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien. Pero bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en Él. Quienes depositan su fe en Dios ven su gloria. La oración sin fe es solo un ritual vacío, pero la oración con fe mueve montañas, abre puertas y desata el poder del cielo en la tierra. Quienes creen de verdad no necesitan señales para confiar. En Juan 20, 29, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la verdadera fe. La clave para una vida de oración efectiva está en confiar en la fidelidad de Dios, en orar con la seguridad de que Él es capaz de hacer lo imposible y en esperar con paciencia su respuesta. El tiempo y las circunstancias no cambian, sus promesas. La fe las hace realidad. La oración es el reflejo del corazón delante de Dios. No se trata solo de palabras, sino de la condición interior con la que se presentan. Muchos se acercan a Dios con manos levantadas, pero con corazones cargados de rencor, y esperan que sus peticiones sean respondidas sin reconocer el peso que llevan dentro. La Escritura es clara al respecto. En Marcos 11:25, Jesús enseñó un principio ineludible. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes sus pecados. No es una sugerencia ni una recomendación, es un requisito. El perdón no es una opción cuando se busca la intervención divina. Quien se aferra a la amargura y al resentimiento, construye un muro entre su oración y la respuesta de Dios. El rencor es un veneno que envenena no solo el alma, sino también la vida de oración. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dejó un mensaje que resuena con fuerza. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Es una ley espiritual que no cambia. El que guarda resentimiento impide que su oración fluya, porque Dios no puede obrar donde hay corazones endurecidos. Desde los tiempos antiguos, la falta de perdón ha sido una barrera entre Dios y los hombres. En el libro de Job se menciona un momento crucial cuando Dios mandó a los amigos de Job a pedirle que orara por ellos después de haber hablado con dureza en contra del Señor. Job 42:10 dice: Después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le devolvió su prosperidad y le dio el doble de lo que antes tenía. El acto de interceder por aquellos que le habían fallado fue el punto de inflexión en su restauración. Dios espera corazones dispuestos a liberar a otros antes de ser restaurados. El problema del resentimiento
es que se disfraza de justicia propia. Muchos oran creyendo que su causa es justa, que su dolor es legítimo y que no están obligados a soltarlo. Sin embargo, la palabra no hace excepciones. En Efesios 4:31-32 se ordena: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La falta de perdón no se justifica con el daño recibido. Cuando Jesús enseñó a orar, incluyó el perdón como parte fundamental del acercamiento a Dios. En Mateo 6:12 dijo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No pidió que Dios perdonara sin una condición. Expresó que el perdón que se recibe está ligado al perdón que se otorga. Si alguien se acerca al Señor esperando misericordia, pero se niega a darla, su oración se convierte en un eco vacío. En la parábola del siervo impío, Jesús ilustró esta verdad de manera contundente. Un hombre debía una suma impagable a su señor y, al no poder pagarla, imploró misericordia. Su señor, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Pero este hombre, al salir, encontró a otro siervo que le debía una cantidad mínima y en lugar de mostrarle el mismo favor, lo tomó por el cuello y exigió el pago. Al enterarse, su señor se indignó y revocó el perdón que le había concedido. Jesús concluyó la parábola con una advertencia en Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La enseñanza es inconfundible. Dios no tolera un corazón que ha sido perdonado, pero se niega a perdonar. El resentimiento no solo bloquea la oración, sino que también corrompe el alma. En Hebreos 12:15 se advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, y que muchos sean contaminados por ella. La amargura no se queda contenida en el interior de quien la lleva, se extiende, afecta relaciones, interrumpe la paz y oscurece el entendimiento. El que ora mientras guarda rencor, ora desde una posición de oscuridad. La falta de perdón también impide recibir la dirección de Dios. En 1 Juan 2:11 se dice: pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. Quien guarda resentimiento no solo bloquea la respuesta de Dios, sino que también se vuelve incapaz de discernir su voz. Jesús, en la cruz, dejó el más alto ejemplo de lo que significa perdonar. Mientras sufría el peor de los tormentos, sus labios no pronunciaron juicio, sino intercesión. Lucas 23:34 registra sus palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó que sus agresores se disculparan. No exigió que reconocieran su error antes de ofrecerles misericordia. Extendió el perdón antes de que ellos lo pidieran. El acto de perdonar no es un favor que se le hace al ofensor, sino una liberación para el que ha sido herido. En Mateo 5:44, Jesús enseñó un principio radical: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. No solo se trata de soltar el rencor, sino de elevar una oración genuina por aquellos que han causado dolor. Quienes retienen el perdón se atan a su propio dolor. En Romanos 12:19-21 se exhorta: no tomen venganza, ni amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cuando una persona se presenta ante Dios con el corazón limpio, su oración fluye sin obstáculos. En Salmo 24:3-4 se pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en su lugar santo, el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni jura en falso? Un corazón puro es un requisito para habitar en la presencia de Dios, y parte de esa pureza es la ausencia de rencor. El que aprende a perdonar descubre que la oración adquiere un nuevo poder. Marcos 11, 23, 24 lo confirma. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido, y les será concedido. Pero inmediatamente después, Jesús advierte sobre el perdón, porque sin él, la oración pierde su efectividad. En Colosenses 3:13 se establece un principio inquebrantable. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también perdonen ustedes. Quienes han recibido gracia deben extenderla. El resentimiento es un peso que impide avanzar, un obstáculo que separa la oración de la respuesta. En Salmo 66, 18 se afirma: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. El que se aferra a la falta de perdón, se aferra a su propio silencio espiritual. Dios no ignora la oración del justo, pero espera que ese justo refleje su naturaleza. En Mateo 5:7, Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Quienes buscan el favor de Dios deben estar dispuestos a extenderlo. La oración solo encuentra plenitud en un corazón libre. El que perdona, libera su alma y abre los cielos sobre su vida. La oración no es solo una acción momentánea, es una batalla espiritual que requiere constancia. Muchos comienzan con fervor, pero cuando la respuesta parece tardar, la duda y la frustración se infiltran. La fe, que al principio parecía inquebrantable, comienza a debilitarse y, sin darse cuenta, las palabras que antes brotaban con pasión se vuelven cada vez más esporádicas hasta que finalmente se detienen. No es que Dios no quiera responder, es que muchos dejan de orar antes de que la respuesta llegue. En Lucas 18:1, Jesús enseñó que se debe orar sin desmayar. Esta no es una simple recomendación, es una advertencia contra la desesperanza que surge cuando los tiempos de espera se alargan más de lo esperado. La perseverancia en la oración es una señal de fe genuina. En Hebreos 10:36 se dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo prometido. La espera no es un castigo, es una prueba que refina la confianza en Dios. La Escritura está llena de ejemplos de aquellos que oraron sin cesar y vieron la fidelidad del Señor manifestarse en su tiempo perfecto. La oración no es solo una petición, es una demostración de dependencia absoluta. En 1 Tesalonicenses 5:17 se da un mandato claro: oren sin cesar. No es una sugerencia ocasional, es un llamado a la constancia. La respuesta divina no siempre llega en el tiempo que el hombre espera, pero Dios no ignora la oración del justo. En el Salmo 41, el salmista testifica: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. La espera puede parecer larga, pero cada oración pronunciada con fe es recogida en la presencia de Dios. En Daniel 10 se describe una realidad que muchos ignoran. El profeta oró y ayunó durante 21 días sin recibir respuesta, pero cuando el ángel finalmente llegó con la respuesta, le reveló que desde el primer día Dios había escuchado su oración, pero el príncipe de Persia se había opuesto. La demora no era un rechazo, era una batalla en los cielos. Daniel perseveró, y porque no se rindió, la respuesta llegó. El cansancio en la oración es una estrategia del enemigo. En Gálatas 6:9 se advierte: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La oración es una siembra.
y cada palabra dicha con fe es una semilla que dará fruto en el tiempo de Dios. Muchos abandonan el proceso justo antes de que la cosecha esté lista. La Biblia muestra que la perseverancia es recompensada. En Lucas 11, 9, 10, Jesús afirmó: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. El verbo en el original griego implica una acción continua: seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando. No es una oración única, es un clamor constante. En 2 de Crónicas 7:14 se establece una promesa: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La restauración y la respuesta no vienen con una oración superficial, sino con una búsqueda incesante. En Éxodo 17, Moisés se mantuvo con las manos levantadas mientras el pueblo de Israel peleaba contra Amalec. Cada vez que sus brazos se cansaban y bajaban, el enemigo tomaba ventaja, pero cuando permanecían en alto, la victoria era segura. Finalmente, Aarón y Hur sostuvieron sus brazos hasta el final de la batalla. La victoria llegó porque no se rindieron. La oración es un acto de guerra, y quien baja sus manos antes de tiempo permite que el enemigo avance. En Santiago 5:16 se dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No es la cantidad de palabras lo que hace la diferencia, sino la perseverancia con la que se presentan ante Dios. La historia de Elías lo confirma. En 1 Reyes 18, 42-44 se describe cómo oró 7 veces para que la lluvia volviera a caer sobre Israel después de 3 años de sequía. No bastó con una vez. Aunque al principio no vio resultados, siguió orando hasta que una pequeña nube apareció en el cielo. En Mateo 7, 7, 8, Jesús insistió en que quien persevera recibe. La oración no siempre tiene una respuesta inmediata, porque Dios obra en un tiempo que está más allá de la comprensión humana. En Eclesiastés 3:11 se dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que parece un retraso es, en realidad, el momento exacto en el que la respuesta traerá el mayor impacto. En Habacuc 2:3, Dios declara: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Las promesas de Dios no fallan. En Isaías 55:11 se afirma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La oración que se alinea con la voluntad de Dios nunca queda sin respuesta. En Romanos 8:25 se explica la clave de la perseverancia. Pero si esperamos lo que aún no tenemos, lo esperamos con paciencia. La paciencia no es resignación, es una fe activa que sigue creyendo a pesar de las circunstancias. La historia de José lo demuestra. Sus sueños fueron dados cuando era joven, pero la respuesta tardó años en llegar. La espera incluyó traiciones, prisiones y años de aparente olvido. Pero cuando Dios cumplió su promesa, lo hizo en el momento exacto en el que todo se alineó para el propósito que tenía preparado. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La falta de perseverancia en la oración es un reflejo de la debilidad humana. La carne busca lo inmediato, pero el espíritu entiende que la verdadera fe se prueba en la espera. En 2 Reyes 4, 32, 35, el profeta Eliseo oró por un niño que había muerto. No fue un solo acto, sino un proceso. Se postró sobre él, oró, y el cuerpo comenzó a calentarse, pero aún no había vida. En lugar de rendirse, continuó, hasta que finalmente el niño resucitó.
La oración persistente trae milagros. En Apocalipsis 8:3-4 se describe cómo las oraciones de los santos suben como incienso ante Dios. Ninguna oración es ignorada. En Isaías 65:24 se da una promesa firme: antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. En Filipenses 4:6-7 se enseña que la oración perseverante trae paz incluso antes de que la respuesta llegue. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia a la persona que ora. La fe que se mantiene firme en la oración ve la gloria de Dios manifestarse. En 2 Timoteo 4:7, Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La oración es una carrera que no se gana con velocidad, sino con resistencia. En Santiago 1:12 se afirma que bienaventurado el que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La oración no es una petición ocasional, es un compromiso de fe inquebrantable. Quienes perseveran en ella ven a Dios obrar. La oración es un canal divino, una conexión directa entre el hombre y su Creador. Pero muchos claman sin obtener respuesta. A lo largo de la Escritura, Dios ha dejado en claro que no basta con hablarle, es necesario caminar en obediencia para recibir su favor. En 1 Juan 3:22 se establece un principio que no puede ser ignorado: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La obediencia no es opcional, es el fundamento sobre el cual se construye una vida de oración efectiva. No hay atajos ni excepciones. Quien ignora la voluntad de Dios no puede esperar que sus súplicas sean atendidas. Desde el principio, Dios ha requerido obediencia antes de derramar sus bendiciones. En Deuteronomio 28 se presenta una realidad ineludible. La obediencia trae favor, pero la desobediencia bloquea las promesas. El Señor declaró a Israel que si guardaban sus mandamientos, serían exaltados sobre todas las naciones, pero si se apartaban de su camino, las consecuencias serían devastadoras. No se trataba de un capricho divino, sino de un principio espiritual inquebrantable. Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6:7 se advierte: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Quien siembra desobediencia cosecha distanciamiento. Quien siembra obediencia cosecha respuesta. Saúl fue un ejemplo de cómo la desobediencia impide la manifestación del poder de Dios. Cuando fue enviado a destruir a Amalec, decidió hacer las cosas a su manera, justificando su desobediencia con sacrificios. Pero Dios no busca rituales vacíos, busca corazones rendidos. En 1 Samuel 15:22-23, el profeta Samuel lo confrontó con una verdad contundente. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la arrogancia como iniquidad e idolatría. Saúl perdió su reino porque pensó que podía negociar con Dios, pero la obediencia no es negociable. La oración sin obediencia es un acto sin sustancia. En Proverbios 28:9 se advierte: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No se puede pedir la intervención divina mientras se ignoran sus mandamientos. La historia de Israel es un testimonio vivo de esta verdad. Cuando caminaban en fidelidad, Dios los prosperaba, pero cuando se apartaban, el cielo se cerraba.
En Isaías 1, 15, 16, el Señor declaró: Cuando extiendan sus manos, esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y límpiense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. No es suficiente clamar. Es necesario vivir conforme a su voluntad. Jesús reafirmó esta verdad de manera contundente. En Juan 14:15 dijo: Si me aman, obedezcan mis mandamientos. La prueba del amor no está en las palabras, sino en la obediencia. Muchos piden bendición mientras caminan en caminos torcidos, esperando que Dios pase por alto sus acciones. Pero en Mateo 7:21 se deja claro: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el clamor lo que abre las puertas del cielo, es la sumisión a su voluntad. Elías fue un hombre cuya oración tenía poder porque vivía en obediencia. En 1 Reyes 17, cuando Dios cerró los cielos para que no lloviera, fue la fidelidad del profeta lo que le permitió recibir provisión sobrenatural. Dios le ordenó ir al arroyo de Querit, y allí fue sustentado por cuervos. No preguntó por qué, no buscó alternativas, simplemente obedeció. Y cuando el arroyo se secó, siguió la siguiente instrucción sin cuestionar. Cada milagro en su vida fue resultado de una obediencia inmediata. Jonás es la otra cara de la moneda. Dios lo llamó a predicar en Nínive, pero decidió huir. Su desobediencia no solo bloqueó su propia oración, sino que puso en peligro a quienes lo rodeaban. No fue hasta que reconoció su error y se sometió a la voluntad de Dios que su oración fue escuchada. En Jonás 2:1-2 se narra cómo, desde el vientre del pez, clamó al Señor y fue escuchado, pero la respuesta solo llegó después de su arrepentimiento. Dios no ignora las oraciones de sus hijos, pero responde a quienes caminan en integridad. En Santiago 5:16 se establece un principio poderoso. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración de cualquiera, sino la del justo. Quien busca agradar a Dios tiene acceso a su presencia. En Salmo 34:15 se confirma esta verdad. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos a su clamor. La desobediencia no solo impide recibir respuesta, sino que endurece el corazón. En Hebreos 3:15 se advierte: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la rebelión. La obstinación en el pecado lleva a un estado donde la oración se convierte en un simple ritual sin poder. Cuando Dios llamó a Abraham, su obediencia inmediata lo llevó a ser padre de multitudes. En Génesis 12:1-4 se narra cómo Dios le ordenó dejar su tierra y su parentela sin siquiera revelarle el destino. No pidió explicaciones, no buscó garantías, simplemente obedeció. Por esta razón, su relación con Dios fue inquebrantable y su oración tenía autoridad. En Génesis 18, cuando intercedió por Sodoma, su súplica fue escuchada porque caminaba en fidelidad. Jesús mismo vivió en completa obediencia al Padre. En Filipenses 2:8 se dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su entrega total fue lo que le dio la victoria sobre la muerte y el poder para ser el intercesor perfecto. En Hebreos 5:7 se afirma que Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Su oración no era rechazada, porque su vida estaba alineada con la voluntad del Padre. En Deuteronomio 11:26-28, Dios pone delante de su pueblo una elección clara. Miren, hoy pongo delante de ustedes bendición y maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando hoy. La maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les ordeno.
La oración no anula la responsabilidad de obedecer. En Tobit de Reyes 5, Naamán fue sanado de lepra cuando obedeció la instrucción de sumergirse 7 veces en el Jordán. Al principio se resistió, pero solo cuando se humilló y siguió la orden del profeta, recibió su milagro. La obediencia desbloquea el poder de Dios. Dios responde a quienes caminan conforme a su palabra. En Salmo 119:9 se pregunta: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? La oración de alguien que busca honrar a Dios tiene poder porque está alineada con su propósito. La obediencia no es solo un requisito, es la llave que abre los cielos. En Isaías 1:19 se promete: si están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. No es suficiente orar, es necesario caminar en fidelidad. Dios no cambia sus principios. La oración efectiva es aquella que nace de un corazón sometido a su voluntad. La oración es un puente entre el cielo y la tierra, una conexión directa con la presencia de Dios. Pero no todos los que oran reciben respuesta. No porque Dios no escuche, sino porque existen principios espirituales que rigen la comunión con Él. A lo largo de la Escritura, se repite un patrón inquebrantable. Dios responde a quienes se acercan con un corazón alineado a su voluntad. No se trata de una fórmula mágica ni de palabras correctas, sino de una disposición interna que refleja obediencia, humildad y fe inquebrantable. El verdadero poder de la oración no está en la insistencia, sino en la transformación que produce en quien la practica. Quienes buscan a Dios con sinceridad descubren que la oración no solo cambia circunstancias, sino que moldea el carácter. En lugar de ser un medio para obtener lo que se desea, se convierte en el camino para alinearse con los propósitos divinos. Muchos oran esperando que Dios actúe, pero no se dan cuenta de que la oración efectiva es aquella que primero cambia a la persona que ora. La oración sin comunión es solo ruido. Dios no es un espectador distante que responde de manera automática, sino un padre que busca una relación genuina con sus hijos. En Juan 15:7, Jesús dio una clave poderosa: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. La promesa no está en la petición en sí misma, sino en la permanencia en Él. No se trata solo de hablar con Dios cuando hay una necesidad, sino de vivir en una constante comunión que haga que cada palabra pronunciada en oración esté respaldada por una vida de entrega. Dios no está obligado a responder oraciones que van en contra de su naturaleza. Su carácter es santo, justo y perfecto, y todo lo que concede es conforme a su voluntad. En Santiago 4:3 se advierte que muchas peticiones no son respondidas porque nacen de intenciones equivocadas. La oración no es un medio para manipular a Dios, sino una forma de rendirse a su plan. Los que entienden esto no oran con exigencias, sino con confianza. No buscan forzar la voluntad de Dios, sino alinearse a ella, porque saben que su plan es siempre mejor que cualquier deseo humano. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Muchas veces, cuando la respuesta parece no llegar, es porque Dios está obrando en lo invisible, preparando el escenario para cumplir su propósito en el momento perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Quienes confían en Dios no se desesperan en la espera, sino que permanecen firmes, sabiendo que su fidelidad nunca falla. La oración también es un acto de guerra espiritual. En Efesios 6:12 se declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Quienes oran sin entender esta realidad pueden desanimarse cuando enfrentan resistencia. Pero aquellos que comprenden que cada oración es una batalla en el mundo espiritual perseveran,
sabiendo que lo que piden en fe está siendo disputado en los cielos. No toda oración es contestada de la manera en que se espera, porque Dios no responde desde la perspectiva limitada del hombre, sino desde su conocimiento eterno. Hay peticiones que no son concedidas porque, aunque parecen buenas, no llevan a la verdadera bendición. En 2 Corintios 12, 8, 9, Pablo rogó 3 veces para que Dios quitara un aguijón en su carne, pero la respuesta fue diferente a la que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No recibió lo que pidió, pero recibió algo mejor, una revelación más profunda de la gracia de Dios. Dios no responde oraciones que van en contra de su justicia. La Escritura muestra que el clamor de los justos es oído, pero la oración de los impíos no tiene peso ante su trono. En Proverbios 15:29 se establece: el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Esto no significa que Dios no tenga misericordia, sino que su oído está inclinado a aquellos que buscan vivir conforme a su voluntad. El verdadero propósito de la oración no es obtener cosas, sino conocer a Dios. Quienes reducen la oración a una lista de peticiones pierden la riqueza de la comunión con el Padre. En Jeremías 29:13 se hace una promesa: me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Quienes se acercan a Dios no solo para recibir algo, sino para conocerlo, descubren que la verdadera respuesta a la oración es su presencia. La oración que transforma es aquella que no se rinde. En Lucas 11, Jesús habló de un hombre que, a medianoche, tocó la puerta de su amigo para pedir pan. Al principio, no recibió respuesta, pero insistió hasta que la puerta fue abierta. Jesús usó esta historia para enseñar que quienes perseveran en la oración ven la respuesta de Dios, no porque Él sea reacio a bendecir, sino porque la persistencia demuestra fe y confianza. Cuando una persona ora con el corazón correcto, con fe genuina y con la determinación de obedecer a Dios, su oración tiene poder. En 1 Pedro 3:12 se afirma: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esto significa que Dios no solo oye, sino que responde activamente a quienes viven en integridad. La oración sin acción es incompleta. Jesús no solo enseñó a orar, sino que también mostró con su vida que la oración debe ir acompañada de obediencia. En Mateo 26:39, cuando enfrentó el momento más difícil antes de la cruz, su oración no fue para evitar el sufrimiento, sino para alinearse con la voluntad del Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración poderosa es aquella que está dispuesta a aceptar la respuesta de Dios, aun cuando no coincida con el deseo inicial. El poder de la oración no está en la elocuencia ni en la cantidad de palabras, sino en la relación con Dios. En Mateo 6, 7, 8, Jesús enseñó que no se debe orar con vanas repeticiones, porque el Padre ya sabe lo que se necesita antes de que se le pida. Esto significa que la oración no es para informar a Dios, sino para conectar con Él en un nivel más profundo. Cada oración sincera deja una marca en el reino espiritual. En Apocalipsis 5:8 se describe cómo las oraciones de los santos son presentadas ante Dios como incienso. Ninguna oración se pierde, ninguna súplica es ignorada. Todo clamor hecho con fe tiene un impacto eterno. Quienes entienden el verdadero propósito de la oración no se desaniman si la respuesta no llega de inmediato, porque saben que Dios está obrando. La fe no se basa en lo que se ve, sino en la certeza de que Dios es fiel. En Romanos 8:28 se afirma: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. El mayor error que alguien puede cometer en la oración es rendirse antes de tiempo. Dios no falla, no ignora, no olvida. En Lamentaciones 3:25 se nos recuerda: bueno,
Es el Señor con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. La oración no solo cambia el entorno, cambia el corazón. Dios sigue respondiendo oraciones, sigue inclinando su oído al clamor de los justos. Quienes perseveran, quienes oran con corazones rendidos, quienes buscan su presencia antes que sus bendiciones, experimentan su gloria. La oración efectiva es aquella que nace de la fe, se sostiene en la obediencia y encuentra su mayor recompensa en la cercanía con Dios.